Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos otra vez aquí. Hoy vamos a tratar de terminar de ver lo que son las tres últimas dispensaciones: gracia, juicio y reino. Vamos a detenernos un poco en algunas de ellas para poder esclarecer algunos puntos. Entonces vamos a ir de una vez, vamos a orar. Nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Él quien nos dirija. Señor Jesús, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de estar acá. Y gracias por tu palabra y gracias por tu fidelidad. Ahora te pedimos que nos ayudes y que nos des sabiduría para entender lo que dice tu palabra y para poder hacer tu voluntad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar de una vez a la pantallita donde aparece lo que es la parte de la gracia, y vamos a ir ya analizando de una forma más constante y permanente lo que es cada dispensación. Aquí voy a aclarar de una vez una pregunta que hicieron en el chat del seminario, porque la gracia empieza con el nacimiento de Jesucristo y qué significa Gálatas 4:4. Entonces vamos a tratar de explicar eso ahorita, después de presentar lo que es la parte de la dispensación de gracia. Una de las cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta es que todas las dispensaciones tienen siempre 7 pasos básicos. Hay más, algunos varían, pero básicamente todas tienen 7 pasos básicos. Tiene la duración, la responsabilidad, el fracaso, el juicio, la condición moral, la misericordia mostrada, la transición, que es muy importante para entender algunos aspectos de cada dispensación, que esa transición es la importante para comprender algunos términos que después vienen en la palabra del Señor. Primero, el nacimiento de Jesús, marcamos allí el inicio de la gracia, y voy a explicarles la razón de por qué esto es así. Desde el nacimiento de Jesucristo va la dispensación de gracia hasta el arrebatamiento de los santos. Pero recuerden, igual que la ley de Moisés, la dispensación de la ley comienza con Moisés. Por eso es que se le llama la ley de Moisés. No se le llama la ley de Israel, o no se le llama la dispensación de Israel, o así. Se le llama la dispensación de la ley, pero es obvio que es de la ley de Moisés. Entonces regularmente se va a hablar de esa manera, la ley de Moisés. Moisés, cuando nace, cambia la dispensación, porque en Éxodo dice que Jehová se acordó y Jehová visitó a Israel, y entonces escogió a Moisés. Con Moisés hay 40 años en Egipto preparándose como guerrero, 40 años en el desierto criando ovejas y 40 años dirigiendo el pueblo. En ese periodo de la vida de Moisés, ya Moisés estaba dentro del panorama de la ley. Ya Dios estaba hablando precisamente de eso, pero no podía aplicarse hasta que no estuviese el pacto. Y cuando se hace el pacto, entonces se confirma la dispensación. Esto es lo que sucede con Jesucristo. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el principio de la dispensación de la gracia, y para esto tenemos que distinguir qué es la gracia y qué es la obra de redención. La obra de redención es producto de la gracia. Ahora, en Juan 1:18, usted va a ver, eso les voy a enviar un video aparte explicándoles esto, pero ahorita quería dejarlo en claro para no confundir lo de la gracia. En Juan 1:18 dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esa frase final, vinieron por Jesucristo, en el idioma griego realmente dice llegaron a existir.
Ahora, si usted toma Juan capítulo 1, no podemos aislar el verso 18 del contexto de Juan 1. Juan 1 está hablando de la encarnación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces viene hablando de Jesús como el verbo, ¿verdad? Y él como el verbo de Dios, que es eterno, creó todas las cosas. Él es la gracia. Primera de Juan capítulo 1, lo pueden apuntar por allí. Primera de Juan capítulo 1 nos dice que pudieron palpar la gracia, pudieron palpar la verdad, es decir, pudieron tocarla. Juan 1.18 cuando dice que, perdón, 1.17 si no me equivoco, cuando dice que la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo, lo que está diciendo es que la gracia llegó a existir. ¿En qué sentido? Dios existía eternamente, ha existido siempre. Él nunca puede no ser, siempre es. Pero Dios llegó a ser de una manera especial una persona. Jesús físicamente era Dios hecho hombre. A eso le llamamos encarnación. Eso tiene que ver con la hipóstasis, la unión hipostática de Cristo, la humillación de Cristo, la kenosis, y también tenemos que ver sobre lo que Él hizo como Dios en la tierra. Entonces, cuando Jesús nace, y esto es algo que tenemos que entender, Jesús no llega a ser Dios después del bautismo, ni Jesús llega a ser Dios después de la cruz, ni Jesús llega a ser el sacrificio perfecto hasta la cruz. No, Jesús en el momento que es concebido, en ese momento en el vientre de María, está la gracia de Dios, es Dios allí en ese vientre. Es tanto así que cuando Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre Elizabeth, y viene la prima de Elizabeth y le habla a María, le habla a Elizabeth, dice que el niño salta en su vientre. ¿Por qué salta en su vientre? Es obvio que lo que quiere decir el Evangelio es que la presencia de Jesús produjo eso en Juan. Jesús es Dios en el vientre, fuera del vientre, y también después de la resurrección, incluso muerto, su cuerpo humano no dejó de ser un cuerpo divino y perfecto. Entonces, esos misterios, y yo sé que ya algunos se están preguntando, entonces Dios se murió, no entra en el tema ahorita, pero se puede explicar la razón de por qué creemos que el cuerpo de Jesús era divino, porque la Biblia lo dice. Primera de Timoteo capítulo 3 dice que el misterio de la piedad es este: Dios fue manifestado en carne. Entonces eso es importante para la gracia. La gracia no es un principio. La gracia no es una decisión meramente. La gracia es un individuo, es una persona. Dios es gracia. Entonces, ¿por qué la gracia llegó a existir según Juan 1.18? Porque según Juan 1.18, la gracia de Dios se podía ver, se podía tocar y se podía abrazar y besar porque era Jesús. La gracia de Dios vino a existir. Y eso es muy significativo. Por eso es que en Juan capítulo 1 es muy importante la doctrina del Hijo. Y cuando encuentran una Biblia que habla que a Dios nadie le vio jamás, mas el Dios unigénito, y no dice el Hijo unigénito, le está robando la teología a Juan 1. Juan 1 y todo el Evangelio de Juan tiene que ver con el Dios hecho hombre. No tiene que ver con el Dios que no podemos ver y tocar, que existe y está aquí y está donde usted está ahora, sino que está hablando específicamente del Dios hecho hombre, de Jesucristo. La gracia comienza cuando Él nace. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta también de eso? Muy sencillo. Si la ley estuviera cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿ustedes creen que Jesús hubiera podido contradecir la ley con la mujer adúltera? ¿Por qué Jesús pudo no condenar a la mujer? Muchos sacan muchas conclusiones, pero realmente Jesús incluso cambió cosas de la ley porque era el legislador. En el momento que Él cumplía una parte de la ley, tenía la autoridad de cambiarla. Y eso es lo que Él vino a hacer.
Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahora, aquí yo quiero que entendamos en Gálatas 4:4, nacido de mujer, la expresión es nacido bajo mujer, y la expresión nacido bajo la ley es la misma expresión. En Gálatas 4:4 en el griego es la misma expresión. Jesús nació siendo hombre. Jesús nació bajo la ley como individuo que adquirió una naturaleza humana. Sin ser humano, él se hace humano. Entonces, cuando se usa el término de la ley, es que él absorbe la responsabilidad de la ley, y durante su vida terrenal, Jesús tiene que cumplir la ley por nosotros. Y eso es lo que él hace. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que vemos es que Jesús viene, y si usted lee Gálatas 4:4 y 5, dice que él nace bajo la ley para librar a los que estaban, términos pasados, bajo la ley. Observe el uso de los verbos. Gálatas mismo está diciendo Pablo, él nació bajo la ley, nació, ¿verdad? Como un hecho real, auténtico, histórico, para librar a los que estaban en aquella época bajo la ley, y los libró de estar bajo la ley. Porque ya de ahí en adelante se convirtió, por ejemplo, varios impíos, como el centurión romano, también se convirtió aquella mujer sirofenicia, se convirtió el endemoniado, y Jesús no los mandó a circuncidar. Eso es muy importante. No los mandó a circuncidar porque no era la ley. No encuentra usted en ninguna parte de los evangelios que se mande a circuncidar a alguien, porque ya no hay ley. Si la ley hubiese estado, la dispensación, entonces aquí tenemos el problema de que tendría que haber seguido la circuncisión. Jesús es circuncidado, pero después de que él comienza, después del bautismo, él comienza su ministerio, porque él no lo hace antes del bautismo. El bautismo no está en el Antiguo Testamento. Usted búsquelo, no está en ninguna parte del Antiguo Testamento. El bautismo es exclusivo de la gracia, y que el que lo recibe, el primero que lo empieza a administrar es Juan el Bautista. Y Jesús le llama al bautismo de Juan el Bautista el bautismo del cielo. Por esta razón, empieza allí el periodo de la gracia con Jesucristo. Y por eso es que Juan, aunque es una transición entre la ley y la gracia, Juan nace dentro de la dispensación de gracia, porque ya Jesucristo está allí concebido. Ahora, es muy interesante esto, porque muchos dirán, es que Juan no es de la gracia. Marcos capítulo 1, por favor, Marcos capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículo 1 dice, principio, y leámoslo bien, principio del Evangelio de Jesucristo. Y el verso 2 comienza hablando de Juan. Comienza hablando del ministerio de Juan, no de Jesucristo. El ministerio de Juan es el principio del Evangelio de Jesucristo. Ya Juan inclusive estaba dentro de la gracia, y por eso Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento. Juan no está predicando la circuncisión y volverse a la ley de Dios como hacía Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel. Todos decían a la ley, a la ley, a la ley. Ya Juan no lo hizo. Puede buscarlo en todo el Nuevo Testamento. Juan nunca motiva a nadie a ir a la ley. Él motiva a ver a Cristo, al Mesías que ya había nacido. Cuando Juan comienza su ministerio, ya Jesús ya está grande, porque son primos. La diferencia de edad son 6 meses. Tenía 6 meses Elizabeth, 6 meses de embarazo, cuando llegó María, y el niño saltó en el vientre. Ya María estaba embarazada de Jesús. Entonces podemos ver que todo estaba bien coordinado. Juan el Bautista es el precursor del Mesías, y allí nace la gracia. Y allí vemos gracia, y usted puede verlo en los evangelios. Un Dios que sana, no un Dios que, como la ley de Moisés dice, al leproso se manda afuera y tiene que gritar inmundo, inmundo, inmundo. ¿Qué hizo Jesús? Tocó al leproso y lo sanó. ¿Qué hizo Jesús con el que tenía
un muerto lo resucitó. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? La perdonó, cuando la ley es bien clara en decir que se debe apedrear. ¿Por qué Jesús les dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra? ¿Es eso ley o es eso gracia? Eso es gracia, es la gracia de Dios mostrada. Entonces la gracia comenzó en los evangelios. Por eso es que a veces algunos cristianos de algunas denominaciones no pueden disfrutar la riqueza del evangelio, de cada evangelio, porque creen que eso es de la ley o creen que eso es para un futuro y no corresponde a la iglesia. Pero las ordenanzas de las bienaventuranzas, de ahí en adelante, el sermón del monte, hermanos, eso es muy para nosotros y debemos ver cómo Jesús lo está explicando a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Ok? Ahora, la iglesia va a iniciar en este periodo de gracia. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica que les voy a mostrar. Esta dispensación de gracia trae una responsabilidad y es totalmente diferente a la responsabilidad de la ley. La responsabilidad es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Eso lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuándo comenzó a predicarse arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca? ¿Cuándo fue que comenzó a predicarse eso? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. Entonces ya hablamos de gracia. Ahí estamos hablando de la responsabilidad que tenía el ser humano de arrepentirse y de creer en el evangelio. ¿Cuál es el fracaso? Que lo estamos viendo en nuestros días, lo verán otras generaciones, las generaciones pasadas lo vieron, y hasta que Cristo venga vamos a ver ese fracaso. La humanidad rechaza a Jesucristo. Lo está haciendo ahora. Vea cómo las personas rechazan a Jesús a pesar de que se dice que somos una era tecnológica, se dice que somos una era intelectual, se dice que somos una era inteligente, y estamos rechazando a Jesucristo. Bueno, nosotros no, el mundo está rechazando a Jesucristo. Ese es el fracaso de esta dispensación. Rechazan a Jesucristo, rechazan a su evangelio y vuelven cada vez más y más perversas las personas. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que cuando hablamos de la gracia, hablamos de ese periodo desde que Jesús nace hasta que Jesús venga y arrebate a los santos. ¿Ok? Israel en este momento queda disperso, Israel queda fuera, e Israel nunca más va a volver a ser el mismo Israel. Y hermanos, la gracia no es un paréntesis. Siempre me he opuesto a eso, porque teológicamente no es correcto. Dicen, la gracia es un paréntesis. O sea, significa que la tribulación es continuación de la ley. Pero si usted lee lo de la tribulación, más todo lo que dice en los otros textos, incluyendo el Antiguo Testamento, sobre la tribulación, usted se da cuenta que no es de la ley, no se hace lo mismo que hay en la ley. Hay una diferencia, es una dispensación, la vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el juicio que Dios va a enviar a la humanidad en esta dispensación de gracia? Dios los entrega a su incredulidad y pecado, viviendo ellos en sus inmundicias. Ese es el juicio de Dios para esta dispensación. ¿Ha visto lo que hace una persona cuando rechaza el evangelio? ¿Lo ha entendido y lo rechaza? ¿Usted no ha visto cómo cada vez se hunde más en el ateísmo, se va hacia el ocultismo, comienza a creer que los animales son como nosotros, que piensan, que hacen y van elevando a la criatura antes que el creador? La gente se va entregando al pecado sexual, se va entregando al pecado de los vicios, al alcohol, a las drogas. Nunca hemos tenido, hermanos, nunca hemos tenido en la historia de la humanidad semejante cantidad de inclinación a las drogas como la era de gracia. Nunca hemos tenido eso. Y nunca usted encuentra en la historia más que contrabando de licores o gente borracha, de allí no pasaba. Nunca ha llegado la humanidad hasta ahora a los niveles que la droga está haciendo. Y cuando ustedes ven la droga cocodrilo, por ejemplo, la que pudre a las personas y la gente la sigue consumiendo, ¿hasta dónde hemos llegado? Eso es porque han sido entregados. ¿Qué significa eso? En la ley y en las otras dispensaciones, incluso en la del juicio, cuando alguien hacía algo malo, moría. En la del juicio lo vamos a ver, la gente va a morir. Pero en la gracia no mueren.
En la gracia simplemente son abandonados a su pecado. Ese es el juicio de Dios sobre los pecadores. Por eso algunos creyentes dicen, no, Él es salvo, es que se fue al mundo y hay que orar mucho. No, hermanos, Él está en un juicio. Ese es el juicio de Dios. Fue entregado. Él realmente no ha sido salvo. Una persona salva puede ser juzgada, puede ser disciplinada, puede ser corregida por el Señor, pero va a volver. Si no vuelve y pasan los años y ni arrepentimiento tiene, está en un juicio. Y es el juicio de que ha sido entregado en su propia maldad y en su propio pecado. Eso es claramente demostrable en la Biblia. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 7, que el ser humano se va a ir haciendo cada vez más perverso y pecador en esta dispensación. Y 1 Timoteo 4, del 1 al 3, nos habla de esas personas viviendo en inmundicia y viviendo en pecado. Entonces es muy importante que veamos, entendamos esa parte. Ahora, Dios puso una condición, o había una condición moral. Esa condición moral tiene que ver con reconocer a Dios y a su existencia, pero ellos moralmente lo van a rechazar. ¿Sabía usted que la evolución no es reciente? Por ejemplo, la evolución no nace con Carlos Darwin, no nace allí. Carlos Darwin lo hace como en el 1800, tal vez por ahí. En el 1700 ya habían formulaciones sobre la evolución, el origen de las especies. Pero ¿sabe dónde nace eso? Nace 300 años antes de Cristo. Y los griegos creían que los animales se transformaban en otras cosas hasta llegar a ser seres humanos, y por eso creían en el centauro, por eso creían en estos animales místicos, mitad cabra y mitad persona, o mitad caballo, mitad persona. Ellos creían en ese tipo de cosas porque ellos creían en la selección natural. De ahí nace realmente la evolución. Y es muy interesante porque Pablo la contradice y Juan la contradice en Juan 1:1, en el principio que dice que era el verbo y el verbo era con Dios y Él creó todas las cosas. Ellos están obviamente conociendo ese tipo de enseñanzas. Ahora, ¿cuál es la misericordia de Dios? Que tiene paciencia y espera que todos los hombres se arrepientan. Y eso es lo que Él está haciendo. Por eso es que el malo, uno dice, pero ¿por qué los malos no se mueren? ¿Por qué los malos no les pasa nada? Porque se llama paciencia. Dios está esperando que se arrepientan. Y alguna gente tiene una vida larga y Dios ha tenido toda esa vida larga esperando que se arrepientan. Y algunos nunca lo van a hacer, otros sí lo van a hacer, pero la mayoría no lo va a hacer. Pero esa es la misericordia, la paciencia de Dios para que los hombres sean salvos. Eso usted lo puede leer en Juan 16 del 8 al 11, y donde se habla de el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces Dios por eso ha alargado esto. Si usted ve gente mala, y lo podemos ver y parece que les va muy bien, no es que les va bien, es que Dios tiene paciencia para que se arrepientan. Esa es la oportunidad que tienen. Y es la única que tienen. En el momento que mueren ya no hay ningún tipo de oportunidad. Y por último viene la transición. La transición se da cuando Jesucristo nace y pasa hasta que Él funda su iglesia y se constituye ya como una iglesia formal. Y no tengo la presentación aquí, entonces les voy a pedir que puedan quizás apuntarlo por allí. En Primera de Corintios, y les voy a dar unos pasajes que tienen que ver con la fundación de la iglesia, con la naturaleza de la iglesia. Brevemente, para no perder el tiempo con esto. Ya les voy a dar los pasajes, voy a abrir el documento por acá. Ok, vean, cuando Jesucristo va a fundar la iglesia, Él hace algo muy interesante. Mateo capítulo 10, versículos del 1 en adelante, y usted puede buscar los paralelos de Marcos y Lucas, cuando Él llama a los apóstoles, ¿verdad? Él llama a los apóstoles y Él los manda a predicar y les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto es clave porque Primera de Corintios capítulo 14
¿verdad? Versículo 37, si no me equivoco, 38, dice que él puso primeramente en la iglesia a apóstoles. ¿A quién puso primeramente en la iglesia? Apóstoles. En la referencia de Mateo 10 está diciendo que allí Dios ya tenía su iglesia. Como dije una vez, por orden, para no suponer mucho, decimos la iglesia, podemos poner una fecha por lo menos tangible que es de Mateo 10 en adelante, pero ya la iglesia estaba, porque dice 1 Corintios que él puso en la iglesia apóstoles. Ahora dice Efesios 2:20 que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aquí es donde nace la iglesia del Señor. Y por eso voy a mostrarles una gráfica que tenemos por acá. Usted, el que tiene el libro, la tiene. Esa gráfica nos va a hablar de la dispensación de gracia. Ahora voy a ver si lo puedo señalar por acá. Ahí tenemos el principio del canon del Nuevo Testamento. Eso inicia precisamente con el nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Jesús antes de la muerte de Herodes, probablemente. Esto es el año 5 o 4 antes de Cristo. La fecha que Gregorio propuso estaba equivocada. Bueno, pues sucede que aquí comienza el Nuevo Testamento con Jesucristo. Jesús es bautizado, Mateo capítulo 3, y esto es alrededor de los 30 años de edad. Después de esto, Jesús entra en su ministerio en la tierra. Ya él comienza, después del bautismo, él comienza a predicar el evangelio. Aquí es donde tenemos la iglesia fundada de Jesucristo en este lugar, porque Efesios 2:22 dice que fue fundada sobre los apóstoles y profetas. Ahí tengo el texto, perdón que dije 38, era 28. 1 Corintios 12:28 dice que lo primero que Dios puso en la iglesia fueron apóstoles, ¿verdad? Y ellos ya estaban aquí en el ministerio terrenal. Entonces, entre el lapso del bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio, usted puede observar que él hizo llamados de ciertos discípulos. Y él llamó a los apóstoles, que son los que se mencionan por nombre, pero la Biblia dice que ya había más gente. De hecho, 1 Corintios 15 dice que ya al final del ministerio de Jesús habían como 500 hermanos. Aquí podemos ver que en este lapso de tiempo, en esta parte pequeña, en alguno de esos lugares nació o se fundó la iglesia de Jesucristo. Él no le puso fecha, y le voy a decir por qué. Han visto que todo el mundo que cree que la iglesia fue fundada en Hechos 2, ahora en este momento le llaman la dispensación del Espíritu y prácticamente adoran eso al Espíritu Santo. Y en parte tendrían razón, porque si fue en Hechos 2, no fue Jesucristo quien fundó la iglesia, fue el Espíritu Santo. Aunque Jesús lo haya enviado, como Dios Padre envió al Hijo, sin embargo, si no fue Jesucristo quien fundó la iglesia, sería el Espíritu Santo. Eso haría que Jesús no pudiera continuar con la cena del Señor, porque fue instituida antes de la muerte, ni podríamos tener el bautismo en agua, porque fue instituido antes de su ascensión y antes de su muerte, y por lo tanto tendríamos entonces una dispensación a partir de Hechos 2 sin bautismo y sin nada. Pero podemos leer que sí sigue, tal y como Jesús lo enseñó. 1 Corintios 11, Jesús fue bien claro en decir que nosotros celebramos la cena del Señor, Pablo, porque Cristo estableció esa orden. Ahora, Jesús entra en Mateo capítulo 21, del 1 al 17, a Jerusalén sentado en un burrito. Solo voy a hablar generalmente porque más adelante vamos a ver precisamente la entrada triunfal en relación a Daniel 9. Pero aquí en Mateo capítulo 21, cuando él entra triunfalmente, se cumple literalmente la semana 69 de Daniel. Ahora, esto es importante porque la semana 69 de Daniel está separada de las otras semanas. Y eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver la razón de por qué está separada, porque ya está en otra dispensación, solo que los del Antiguo Testamento no lo podían mirar. Acá Jesús es traicionado por Judas.
Ok, Mateo capítulos 26 hasta el 27 al final. Jesucristo es llevado a la cruz y usa una frase, una palabra que, hermanos, hay que prestarle mucha atención. Vea la palabra acá, consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado? Mucha gente dice, bueno, ya Jesús murió y pagó por los pecados. La Biblia dice que Él pagó nuestros pecados con su sangre y con su muerte, pero aquí Él no ha muerto. Él está vivo, Él está hablando. Consumado es. ¿Qué es lo que está diciendo? El pacto se hizo. Voy a morir porque el pacto se hizo. Ya se logró la transición y está la iglesia, ya está todo consumado, todo está listo. Cuando Jesús muere, compra su iglesia. Eso está en Hechos capítulo 21, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, 22:20, perdón, cuando él se despide de la iglesia de Éfeso, Pablo dice, mirad por vosotros mismos y por toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios. La Reina Valera 60 dice del Señor, pero en el griego dice de Dios. Pastorear la iglesia de Dios, la cual Él adquirió o Él ganó por su propia sangre. ¿Cómo ganó a la iglesia de Dios? Con su sangre. No fundó a la iglesia de Dios. Él ganó a la iglesia de Dios. Porque la iglesia fue fundada en Mateo, cuando Él dice edificaré mi iglesia. Observe el término edificar, no es lo mismo que instituir o formar. Es que ya algo que está hecho, lo vamos a seguir construyendo. Y Él dice edificaré mi iglesia. Entonces Él está hablando de algo que ya está ahí. Algo que ya es real. En esta dispensación, entonces, tenemos que llamarle dispensación de la gracia, dispensación del Espíritu, si queremos, porque Jesús envió al Espíritu. En ese sentido podríamos hablarlo así, pero realmente es la dispensación de la gracia, porque es la dispensación de Jesucristo. Es Jesucristo quien fundó su iglesia, es Jesucristo quien nos envió a predicar. La iglesia donde vamos no es la iglesia del Espíritu Santo. Ya sabemos que eso es una secta. Nosotros estamos yendo a la iglesia de Jesucristo. Es su iglesia, fundada en esta tierra por Él mismo y comprada con sangre preciosa por Él mismo. Porque Él es gracia, porque Él es verdad, porque Él es el camino. Y eso es porque Él es la vida. Y eso es lo importante que debemos rescatar de lo que se llama dispensación de gracia. No está hablando de lo que hace la iglesia. La dispensación de gracia habla de lo que es Jesucristo. Y se le llama por eso dispensación de la gracia. Algunos han querido cambiarle el nombre porque dicen es que ha habido gracia en todas las dispensaciones. Es cierto, ha habido gracia en todas, pero nunca ha habido una gracia física tangible como esta, que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. También usted puede observar que en este periodo terrenal del ministerio del Señor Jesús se expresa muy claramente la gracia y ya no la ley de Moisés. Ya no se aplica la ley de Moisés como lo dijimos anteriormente. Cristo nació bajo la ley, pero Pablo dice en Gálatas capítulo 4 que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley era un ayo o un tutor para llevarlos a Cristo. Cuando Cristo viene ya no se ocupa la ley. Ya el tutor no se necesita. Entonces ya se quita. Por eso es que ya no hay ayo, ya no hay tutor. Ya usted no está sujeto a la ley. No tiene que guardar el sábado ni comer solo legumbres o comer carne muy detenidamente conforme la ley dice de Moisés. Usted está libre de eso. De salud es otra cosa, que podemos hablarlo en otra ocasión, pero usted ya no está cumpliendo eso ni debe hacerlo como para adquirir salvación. Entonces aquí tenemos todo el panorama de lo que es la dispensación de gracia. Después de esta dispensación de gracia, acá Jesús viene, Él asciende y aquí comienza toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Y hermanos, fuera de lo denominacional, porque la parte denominacional confunde mucho, pero fuera de lo denominacional, toda la obra de Cristo empezó aquí, ¿ok? Con Juan el Bautista.
Por eso es que el término de bautismo y bautista fue algo que se preservó en toda la historia de la humanidad. Vemos el rastro de sangre, que también se le llama el rastro del Cordero, y ese rastro se cumple en la cruz de Cristo. Y es aquí en la cruz donde Cristo pagó todos nuestros pecados y donde Él nos libró de toda maldad y de toda iniquidad, ¿verdad? Ahora vamos, espero que les haya quedado claro esto. Sin embargo, les voy a pasar un video donde pueden observar y vamos a ver detenidamente algunas preguntas que hicieron en relación al Génesis con los dinosaurios, si existieron o no existieron. Vamos a ver sobre la teoría de la brecha y vamos a ver también sobre lo que es esto de la gracia. Se los voy a explicar un poquito mejor, y los números, cómo se manejan los números y qué es lo que hay que hacer con ello, ¿verdad? O sea, cómo podemos entender eso. Por ahora espero que les haya quedado claro acá. Esa es la dispensación de gracia y va a terminar cuando Jesucristo arrebate a sus santos. Había otro gráfico, pero no lo voy a poner para no alargar solo en esta dispensación. Los que tienen las notas pueden continuar allí ampliando un poquito más sobre esto. La otra dispensación que tenemos es precisamente la dispensación de juicio. La dispensación del juicio se le llama de esta manera porque es cuando Dios va a juzgar a dos individuos. Recuerden que hay tres naciones o hay tres grupos de personas. Tenemos a la iglesia de Dios, tenemos a los judíos y tenemos a Israel. Pero en la de juicio son solo dos grupos de personas que van a estar, porque usted y yo como iglesia de Cristo no vamos a estar. Esta era de juicio inicia desde el arrebatamiento de los santos hasta la manifestación de Jesucristo. Yo no soy partidario de llamarle el arrebatamiento de la iglesia, porque hermanos, no hay una iglesia en todo lado. O sea, solo hay una iglesia en cada parte. Yo no puedo hablar de una iglesia universal. Por ejemplo, yo digo, desde que se inventó el coche, desde que se inventaron el carro, esto ha sido una bendición para la humanidad. Pero allí carro, aunque está en singular, no está diciendo que es un solo carro que es universal, sino que es un montón de carros. O sea, cualquier carro, cualquier vehículo es eso. Cuando la Biblia habla a veces de la iglesia, hace eso. Él dice la iglesia, cualquier iglesia, es un término general. Nosotros podemos decir, usted tiene que hacerle caso al médico. ¿Pero cuál médico? Cualquier médico. O sea, sabemos que es cualquier médico. No es que hay un médico universal. Cuando hablamos de la iglesia y ellos hablan de iglesia universal, confunden eso. En la Biblia la iglesia es cualquier iglesia y a veces se usa el término genérico. No hay arrebatamiento de la iglesia, hay arrebatamiento de los santos vivos que tienen un encuentro con los resucitados en las nubes. Eso está en Segunda Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses. Pero eso lo vamos a ver con mucho detalle después. Vamos a ver eso. Ahorita es un resumen de todas las dispensaciones. En esta dispensación de juicio hay una responsabilidad. Se les demanda reconocer a Dios como soberano y adorarlo. Esta dispensación es una de las más pequeñas, la que dura menos, una de las que duran menos, pero la más pequeña fue la de la inocencia. Esta dispensación, Adán tuvo que ponerle nombre a los animales, y ya lo vimos anteriormente, fueron meses tal vez, quizás días, cuando la dispensación de inocencia duró. Entonces no tenemos ningún problema en ver que la del juicio sean 7 años. Esta va a durar precisamente desde el arrebatamiento hasta la manifestación, no la segunda venida. Y más adelante les voy a explicar, pero para que no se confundan, la segunda venida, el término segunda venida, se divide en dos tractos. La venida por sus santos, que somos los santos de las iglesias, y la venida con sus santos, que es establecer el reino milenial. La venida con sus santos, todo ojo le verá. La venida por sus santos, que es el rapto de la iglesia, no todo ojo le verá.
¿ok? Entonces son dos etapas de la misma venida. Por eso cuando hablamos de la segunda venida se incluyen regularmente eso y hacemos la diferencia como la venida por sus santos y la venida con sus santos. Y aquí podemos ver que va a suceder, empieza el arrebatamiento, después del arrebatamiento de la iglesia, viene hasta la manifestación de Jesucristo, Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis 19.21 y Daniel 12.1 y Jeremías 30.7. Allí usted puede ver que hay 7 años exactos de tribulación que fueron profetizados en Daniel 9.24 al 27. ¿Verdad? Esa es la semana 70 de Daniel que se va a cumplir, y la semana 70 de Daniel está separada no de lo que son las otras semanas que tenían que ver con Israel, porque esta semana tiene que ver con 2 pueblos, Israel y las naciones. Ahora, esta dispensación, el hombre comienza sin la presencia de la iglesia instituida por Jesucristo, que es la sal de la tierra. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18. Ya no está la iglesia. Entonces el Mateo 5 del 13 al 14 nos va a confirmar precisamente la función de sal que tiene la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal no diere su sabor, ¿con qué va a ser salada? Una ciudad asentada, etcétera, etcétera. Ahora, el Espíritu Santo, aunque no puede no estar, en ese periodo él siempre va a estar, como ha estado en todos los periodos, pero en ese periodo ya no va a estar como está aquí. El único pueblo que ha sido bautizado con el Espíritu Santo ha sido la iglesia en Pentecostés, y el único pueblo que tiene en el corazón de forma permanente y eterna el Espíritu Santo son los santos de las iglesias. Solamente la familia de Dios en esta época tienen al Espíritu Santo en el corazón, permaneciendo para siempre. Yo voy a fallecer y vamos a ir y el Espíritu Santo va a seguir en nosotros, vamos a resucitar y Él va a seguir en nosotros por la eternidad. En las demás dispensaciones no va a pasar eso. Por eso cuando se quita la iglesia, se quita una influencia directa del Espíritu Santo, que es precisamente por medio de los creyentes salvos. Entonces durante este periodo de la tribulación no va a haber lo que se llama un periodo de manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, aquí hay otra cosa que tenemos que considerar, y es que la responsabilidad, como dije, era conocer a Dios. Apocalipsis 7 del 9 al 14, Apocalipsis 7 del 9 al 14, Apocalipsis 14 del 6 al 7, nos dicen precisamente eso. O sea, nos están diciendo precisamente que la dispensación sí tiene, como todas las demás dispensaciones, tiene principios a seguir y tiene una responsabilidad. También usted lo puede ver en Apocalipsis 14 del 6 al 7. ¿Cuál es el fracaso de esta dispensación? Este es terrible, porque ellos van a conocer a Dios, ellos no van a negarlo como hacen ahora los ateos, ellos van a aceptar que Dios existe, ellos van a ver las acciones de Dios y lo van a odiar de corazón. El fracaso es que los hombres no van a reconocer la existencia de Dios, no van a rechazar la existencia de Dios, pero no se van a arrepentir de sus pecados y se van a oponer a Dios. Eso es lo que va a suceder aquí. ¿Cuál es el juicio? Bueno, Satanás es echado a la tierra de una manera que se le prohíbe ya la entrada al cielo para siempre, y él viene enojado y viene a destruir el mundo. Él viene a destruir todo lo que hay. Dice muy claramente el Salmo 2 del 1 al 6 que Jehová se va a reír de ellos, porque en el sentido burlesco, porque ellos están enojados con Dios, blasfemando a Dios, pero ellos tienen todas las de perder. El diablo está allí haciendo de las suyas. Apocalipsis 14:20. También podemos ver que hay una condición moral, hay desenfreno y hay pecado. Todo eso va a gobernar durante 7 años. Lo que usted está viendo hoy, de que los gobiernos se van a favor de ideologías y a favor de muchas cosas, es simplemente el cumplimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esto ha pasado no solo ahora, cuando Pablo estuvo predicando en la tierra,
esto era muy normal, era parte de la vida. Para nosotros está empezando, para Pablo era normal. Léase Romanos capítulo 1 y va a ver usted cuando habla de la parte moral como era Roma. Y puede leer la historia de Roma. El fracaso de Roma, la historia misma dice que fue su inmoralidad. ¿Cuál es la misericordia mostrada en la tribulación, en la dispensación de juicio? Dios va a preservar 144,000 judíos para que entren al milenio. Vamos a analizarlo más adelante, pero yo nunca he encontrado que estos 144,000 judíos sean predicadores. No he visto eso. Lo que la Biblia dice es que la gente se convierte al ver las acciones de Dios, y la gente se convierte ayudando al pueblo de Israel, pero no hay una predicación del evangelio como la conocemos ahora. Dice que el evangelio del reino será anunciado en todo el mundo. Ese evangelio del reino tiene una connotación fuerte sobre el milenio. Entonces lo que los judíos van a enseñar es que viene un milenio, que el Mesías viene, que el Mesías va a venir, y que son 7 años, que es un periodo muy corto. Entonces la gente va a creer gracias a ese mensaje diferente, que es el mismo evangelio de Jesucristo, pero con una connotación diferente, que es la venida a establecer el reino milenial. Y por último, la transición es después de la manifestación. Después de la manifestación, de que Jesucristo viene, mata arroja al anticristo y al falso profeta vivos al infierno, al lago de fuego, y después encarcela a Satanás, van a haber 42 meses, ahí está en la Biblia, lo vamos a ver después. Hay 42 meses para purificar el mundo de los muertos. Es tanta la matanza que va a haber, que la humanidad viva va a quedar durante 42 meses antes de entrar al milenio, purificando la cantidad de muertos que van a haber. Entonces aquí tenemos la expresión de la ira de Dios. Nuestra dispensación es la gracia de Dios. Él tiene paciencia y Él está diciendo a los hombres que se arrepientan, pero aquí no hay paciencia, aquí no hay tiempo, aquí o se convierten o mueren, no hay otra opción. Y esto es algo que va a suceder, aunque el mundo y el diablo quieran ocultarlo. Aparte de esto, vamos a ver un grafiquito que hay sobre la dispensación de juicio. Ahí ustedes ven la frase, antes de ponerles el gráfico, dice la gran congregación de santos en el cielo. Ahí sí hay una sola iglesia donde estamos todos, pero no es una iglesia universal, es una iglesia en un lugar geográfico con gente de carne y hueso. Ahorita no hay iglesia en el cielo, hay santos en el cielo, y allí sí va a estar la iglesia físicamente, y va a haber un rebaño y un pastor, y ahí está Jesús como nuestro pastor y como nuestro representante, ¿verdad? Ahora sí les voy a mostrar lo que es la gráfica. Ok, ahí tenemos la descripción de la gráfica. La gracia termina con el arrebatamiento. Para terminar la parte de la gracia termina con el arrebatamiento y comienza la dispensación de juicio o tribulación. En el juicio se cumplen las promesas dadas a Abraham, Isaac, Jacob y el rey David. No son para el pueblo de Israel. Israel es el objeto que va a cumplir eso, porque son los descendientes de estas personas, pero no es porque Israel es la parte esencial. Israel más bien está recibiendo esta gracia de tener el reino milenial porque Abraham, Isaac y Jacob y David recibieron una promesa que es que no puede ser quitada, es permanente. Observe que acá en la gracia, la iglesia, creo que por el tiempo solo vamos a ver esta, no vamos a poder ver el reino milenial. La iglesia bautizada por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Es un evento que no se repite. Ya se dio un estudio en la iglesia, pero sé que ahorita muchos están atentos a esto, y lo que voy a decir va a sonarle un poco extraño, y antes de juzgar podría preguntar. Sin embargo, puede ser que el corazón le haga sentir un poquito incómodo con lo que voy a decir. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios
es bautizado por el Espíritu Santo de manera individual. Eso no es cierto. En la Biblia nunca se dice eso. Nunca. No hay un solo pasaje que diga que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo cuando creyó en Jesús. Usted no lo encuentra en ninguna parte de la Biblia. No existe. Si usted me dice que 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 hay una mala interpretación, porque no habla del bautismo del Espíritu Santo, ahí habla del bautismo en agua, que sí, bajo la unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia, es bautizada la persona en agua y entra en un cuerpo. Le hace bien 1 Corintios 12 13, porque por un espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo. Pero en Hechos capítulo 2 se cumple, según Hechos capítulo 1, 5 y 6, se cumple el bautismo que Jesús iba a darle a la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo. Ahí sí se cumple en Hechos capítulo 2. Y de ahí en adelante no se vuelve a mencionar más que en Hechos 11 como un evento que pasó y que no se repite. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Que cuando usted cree en Jesucristo, usted recibe el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Usted recibe el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mismo. Porque el bautismo vino en la venida del Espíritu del Señor y Él no se ha vuelto a ir. Él no va y viene, Él no va y viene. Él no cae cada vez a poquitos en solo un creyente. No llega donde un creyente, voy a bautizarlo y voy a caer yo a cumplir eso. No, la profecía de Mateo 3 y de todo y de lo que Jesús dijo tiene que ver con precisamente Hechos capítulo 2. Entonces el bautismo del Espíritu Santo ya se cumplió. No es el tema, así que no voy a ahondar en eso. Pero si usted quiere puede estudiar el curso Las 52 Doctrinas Bautistas que tiene el Seminario Bautista sobre eso, y ahí está muy detallado por qué el bautismo del Espíritu Santo sucedió una sola vez en Pentecostés y no se repite. Ahora, en este periodo de tiempo, acá tenemos el rapto de los santos vivos y los resucitados. La dispensación del Espíritu Santo, como algunos le llaman, o Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver solamente con la parte del Nuevo Testamento. Eso está en Apocalipsis 1, del 1 al 3. ¿Okay? Esos 3 capítulos hablan precisamente de este periodo. Los creyentes renacidos de nuevo van a ser arrebatados, pero los muertos son resucitados, y los vivos, por eso está en esta posición, ellos van a alcanzar a los otros aquí en el aire, no aquí abajo, sino ya en el aire, en las nubes, y ya nos hacemos uno solo para estar con el Señor para siempre. Ojalá fuera hoy, ojalá Jesús viniera hoy. El evangelio va a ser mundial en nuestra era, pero no va a ser un evangelio puro, va a ser un evangelio acondicionado y conveniente, porque ese es el fracaso que va a tener la dispensación. Cuando viene esto, aquí el rapto, sucede la gran congregación de los santos en el cielo. Comienza entonces la tribulación y empieza el número 666, que no es un chip, que no es un número en la mano ni en la frente. Hermanos, hay que interpretar bien esa parte. Es otra cosa. El 666 no aparece hasta que la iglesia sea raptada. No le haga caso a los falsos profetas de que ya anda por allá y que en Alemania y en esos lados se están poniendo un chip y que el chip lleva la señal del 666. Eso no es cierto. La Biblia es bien clara en que la marca de la bestia aparece hasta que la iglesia sea arrebatada. Ahora, la manifestación y reinado del anticristo es la gran tribulación. Está dividido en 2 partes. 7 años, 3 años y medio de paz. Y todo el mundo se sella, ¿verdad? Todos los que no han creído en el Señor. Y después comienza la gran tribulación incluso hay una guerra nuclear que está profetizada en Malaquías, donde a la gente se le van a caer los ojos y la lengua se va a deshacer en su boca. Eso está en Malaquías y en Zacarías. Aquí hay una resurrección de santos, pero los impíos de esta dispensación, de la de ley y el resto de dispensaciones, no resucitan hasta que Cristo se manifieste, hasta que Cristo venga. Entonces, después de esto, de la gran tribulación, va a venir el Señor. Bueno, aquí está las bodas del Cordero muy cerca.
casi que en el mismo momento de la batalla de Armagedón, que es la última gran batalla, y Cristo se va a manifestar por acá. Las bodas del Cordero es estos santos de la iglesia, no del Antiguo Testamento, solo los de la iglesia que forman la gran congregación de los santos, ellos se van a casar precisamente días antes, días humanos antes de que Jesús venga a establecer su reino. Porque el milenio, hermanos, es la fiesta de las bodas del Cordero. Así como cuando nos casamos y después tenemos una fiesta, Jesús se va a casar e inmediatamente viene a juzgar a las naciones. Él viene a destruir al anticristo, viene a atar a Satanás, va a limpiar la tierra de toda la muerte, y él va a poner su pie en el monte de las olivas, que se va a hacer un gran valle que no existe, pero está en las profecías del Señor. Y cuando eso suceda, maravillosamente comienza la fiesta de 1000 años por las bodas del Cordero, y eso lo vamos a explicar bien después. En este periodo, hermanos, que estamos acá del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, tenemos varios juicios. Está el tribunal de Cristo, nosotros allá arriba. Está la gran tribulación en la tierra, pero no toca el universo, ni la luna, ni Marte, ni Júpiter, ni nada de eso. Lo que sí dice la Biblia es que la gente que va a vivir en esos mundos, porque sí la Biblia dice que va a haber gente viviendo en la luna, viviendo en Marte, viviendo en otros lados, eso sí lo profetiza la Biblia, los va a traer de allá. Eso lo vamos a ver con detalle cuando lleguemos a ese punto. Acá la Tierra es el centro del universo, aunque los evolucionistas y los que hacen teorías no quieran creer en eso. La Biblia dice que la Tierra es el centro del universo. De hecho, todo el universo va a ser conmovido por un planeta, por el planeta Tierra. Casi al final de la tribulación, como dije, suceden las bodas del Cordero. La iglesia va a permanecer para siempre en la Nueva Jerusalén, y desde allí va a reinar con Jesús. No va a reinar en el milenio. Hay una confusión allí con lo que van a hacer los 12 apóstoles. En la tierra termina este periodo con el Armagedón, y Cristo desciende y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Quiero leerlo en Zacarías 14:4. Dice que estarán plantados sus pies, Zacarías 14:4, estarán plantados sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el oriente, y será partido el monte de los olivos de por medio, a la mitad, hacia el este y hacia el oeste, formando así un valle grandísimo, pues que la mitad del monte se removerá hacia el norte y la otra mitad de él hacia el sur. Eso está en Zacarías 14:4. Ese es un valle que vamos a hablar, donde va a llegar Rusia, China, que están profetizados en la Biblia y mencionados en la Biblia. En este valle va a ser el juicio de las naciones y el juicio de Israel, ¿verdad? Recuerde que no todo israelita va a ser salvo, entonces Israel tiene que ser juzgado. Satanás será prisionero en el abismo por 1000 años, donde actualmente hay demonios, que en la tribulación, en este periodo, van a salir esos demonios. Eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos a desglosar todo este periodo pieza por pieza, para que usted lo pueda comprender. Aquí van a salir unos demonios que van a hacer un daño terrible a la gente. Después de esto, va a volver todo otra vez a ser encarcelados, enviados al infierno. Satanás va a ser metido en el pozo del abismo, ¿verdad? Y durante 1000 años no hay demonios, no hay espiritismo, no va a haber nada de eso. Y va a ser el reino de paz de Dios. Ya el tiempo se nos fue. Yo estoy muy agradecido que ustedes hayan estado y que hayan aguantado este ratito, esta hora. La otra semana terminamos con el milenio, y porque es corto. Y vamos a iniciar ya con detalles específicos de la era de la gran tribulación, pero que quiero comenzar con algo nuestro. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Hermanos, todas estas señales no es para el mundo. Estas señales son para usted y para mí. Jesús viene. Jesús está cerca. Así que tenemos que acercarnos a Él y darle a Él toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque Jesús viene y está tan cerca. Ojalá fuera hoy. Ojalá Él viniera hoy. Algunos hermanos ya se nos adelantaron. Hace poco nuestro hermano Roger ya se fue con el Señor.
Otros hermanos de otras iglesias se han ido con el Señor, se han adelantado a ese encuentro glorioso, pero nosotros esperamos con ansias el día que el Señor venga y nos libre de todo. Y esperamos en Él con confianza y con seguridad. Muchas gracias, hermanos, por haber estado este ratito. El Señor me los bendiga. Vamos a orar y con eso vamos a concluir esta tarde, esta noche. Señor Jesús, gracias te damos por habernos dado la oportunidad de estar acá. Gracias por cada hermano que ha seguido el estudio. Gracias por cada hermano que se esfuerza por aprender. Pero sobre todo gracias por ese libro maravilloso, la Biblia, que nos dice qué está pasando y que nos dice qué está sucediendo. Te damos gracias por eso. Ahora te pedimos que nos guíes y te pedimos que nos des confianza y nos ayudes a serte fieles en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.